Hola lectores del Listín Diario, bienvenidos a este video. Aquí les acompaña Carolina Pichardo y Yasmel Corporán. Y les estaremos comentando sobre una investigación que publicamos este 28 de noviembre, el lunes específicamente, sobre los consulados dominicanos en Haití y el negocio irregular de visas dominicanas en ese país. Precisamente, este negocio mueve millones. El primer punto que debemos mencionar es que la investigación puso sobre relieve la manera en la que los ciudadanos haitianos adquieren visas de forma irregular a través de los consulados dominicanos en ese país. Recogimos testimonios de personas que confesaron haber adquirido el visado sin haber presentado documentos, sin haber llenado formularios, simplemente entregando una cantidad de dinero y el pasaporte. Y además de eso nos dimos cuenta de que no solo lo hacen este sistema con los consulados, sino también a través de agencias de viajes. 5 consulados ahí. Sí, 5 consulados en Haití, pero es bueno explicar un punto, Yasmel, y es que, como ustedes sabrán, hay diferentes tipos de visa en los países, visa de negocio, de turismo, de residencia, y cada tipo de visa requiere documentaciones específicas. Por ejemplo, la mayor cantidad de visas que dan en Haití es de negocio múltiple, y se supone que deberían solicitar cosas como ticket aéreo, cuenta bancaria, qué tipo de negocio tiene el solicitante. Sin embargo, como dijo Yasmel, ni siquiera un formulario piden los consulados dominicanos en Haití y mucho menos las agencias que trabajan en conjunto con esos consulados. Es que incluso hay visas que son emitidas con la misma fotografía del pasaporte, o sea que ni siquiera una fotografía nueva se le pide a la persona, y esta situación que se expone en la investigación es algo que solamente ocurre en los consulados dominicanos en Haití, porque conversamos con personas de otros países, de consulados dominicanos en Cuba, en Venezuela, en Francia. Sí, en España, en diferentes países, y ellos explicaron para esta investigación que tuvieron que entregar los documentos, hicieron cita en los consulados, fueron a los consulados, porque otra cosa es que estos haitianos, o la mayoría de estos haitianos, ni siquiera han podido acceder a los consulados. Todo lo han hecho desde fuera. Por ejemplo, ellos hacen una fila larguísima en el consulado, no tienen ningún tipo de cita, y al momento de estar cerca de la puerta, la seguridad, por ejemplo, les dice, no hay visa, y se tienen que devolver. Entonces, lo que pasa es que fuera de esos consulados están buscones o agencias de viaje que dicen que hay visas, entonces al final ellos no saben a quién creerle y lamentablemente ellos se van hacia las agencias de viaje. Esta situación no es ajena para las autoridades haitianas, porque personalidades muy importantes de ese país, por ejemplo, Claude Joseph, que es el ex primer ministro haitiano. Y es canciller también. Exacto, él expresó que existe un mercado negro grandísimo con las visas dominicanas en ese país. O sea, que no es una situación que ellos desconocen. Y bueno. Y también dijo lo mismo el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, quien participó también en esta investigación. Él comentó que hay un mercado negro y paralelo en donde los consulados dicen que no hay visa y, como les expliqué, los buscones están fuera de los consulados y venden las visas a sobreprecio. Se supone que estas visas dominicanas, de acuerdo con la resolución 2-07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, deben costar entre 40 y 60 dólares, dependiendo del tipo de visa. Pero sí, carteles que están fuera de los consulados dominicanos en Haití, que de hecho están cerrados, pero esos carteles dicen que las visas cuestan entre 175 dólares para menores de edad y 225 dólares. Sin embargo, documentos a los que tuvimos acceso para esta investigación, entregados por la Cancillería, dicen que estas visas deben costar entre 70, 80, 85 o 90 dólares. Inclusive se supone que las visas dominicanas de estudiantes deben ser gratuitas. Y en ese Excel que nos pasaron, hay visas que son gratuitas y hay visas que le ponen precios también, que eso fue algo que no mencioné en el trabajo, pero me pareció bastante curioso porque se supone que tienen que ser gratuitas. O sea que hay una disparidad bastante grande en el tema de cuánto se le cobra a un ciudadano haitiano por el tema del visado. Y bueno, eso resulta aún más alarmante cuando tenemos datos como este. Entre el año 2020 y el año 2021, la demanda de visas de ciudadanos haitianos en la República Dominicana aumentó
en un 41%. Y eso lo podemos achacar a muchísimas situaciones que vivió ese país en los últimos 2 años. Claro. El asesinato de su presidente, el tema del cólera, el COVID-19, el terremoto, la crisis de inseguridad que hay en ese país con las bandas criminales. Esto quiere decir que hay una necesidad enorme de los haitianos de cruzar para el lado dominicano y por lo tanto también hay muchas personas que se están aprovechando de esa situación para elevar aún más el precio del visado de República Dominicana, que cabe señalar que es mucho más cara para esos ciudadanos que la visa que se solicita, por ejemplo, a los Estados Unidos, que para los haitianos tiene un costo de $120. Sí, Estados Unidos, también la visa Schengen, la de Reino Unido, la de Brasil, son muchísimo más baratas que la visa dominicana. Entonces se siente como un poco raro saber eso porque estamos tan cerca y saber que la visa es tan cara es algo impresionante. Otro de los datos que publicamos en la investigación es que entre el 2015 hasta mediados del 2022, los consulados dominicanos en Haití ofrecieron el 89% de todas las visas a nivel mundial. O sea, República Dominicana tiene 47 consulados en todo el mundo y de todas las visas que se dieron, más de 800,000, 700,000 y algo fueron dadas desde consulados dominicanos en Haití. Y que eso son es 5. Que son 5, o sea, hay uno en Anzapitre, Belader, Cabo Haitiano, Puerto Príncipe y Juana Méndez. Y en ese sentido también llama mucho la atención el pequeño porcentaje que tienen las visas rechazadas en esos consulados dominicanos en Haití. O sea, solo el 0,02% de esos más de 800,000 fueron rechazadas. Y en comparación con otros consulados, sí, eso es algo increíble. En comparación con otros consulados, que ese número oscila entre 17 y 41% de visas rechazadas, por ejemplo, en consulados como el consulado dominicano en Cuba, en Venezuela, en Francia, y en Haití solamente el 0,02%. O sea, ¿cuál es el parámetro? O sea, en China, a quienes quieren aplicar la visa dominicana en China, les rechazan más la visa que a los haitianos. Wow. O sea, hay más rechazos de chinos que de haitianos. Y es algo muy alarmante porque no se les pide ningún documento. Entonces, ¿en qué se basan para rechazar esas visas o para dar las visas? Porque como les comenté, o sea, se supone que tienen que entregar cuenta de banco, boleto aéreo, llenar formularios, tener fotografías. O sea, se dan las visas sin que la gente vaya personalmente y para mí eso es algo súper irregular. Que de hecho, así lo dio a conocer la Cancillería. O sea, ¿cuál es el parámetro que tiene la Cancillería para otorgar, para considerar normal el proceso de visado? Y es que se haga una cita en el consulado. Claro. Y muchas de ellas se expuso en la investigación, ni siquiera tuvieron que pasar por el consulado para obtener la visa. Entonces, además de cuál es el parámetro para dar la visa, ¿quién supervisa ese proceso? ¿Quién lo supervisa? ¿Qué institución del Estado a quién tenemos que responsabilizar por ese asunto? Porque se están emitiendo visas a diestra y siniestra y sin presentar ningún tipo de documentación, y realmente eso es un problema. Sí, realmente, y al final no sabemos ni siquiera dónde va ese dinero, porque según las cifras oficiales, estos consulados en Haití recaudaron aproximadamente $64 millones. ¿Qué pasa? Que de cada visa emitida, el consulado se queda con $10 y a la Cancillería le entregan $20. Pero ¿qué pasa con el dinero que sobra? Entonces, la cosa es que la cifra ni siquiera es exacta, porque vamos a suponer que la vendan a $40, pero no la venden a $40, ni a 60, ni a 90, ni a 225, o sea, la venden a $400, $500. Entonces es imposible saber cuántos millones realmente se quedan en las manos de los consulados o de funcionarios que trabajan en este tipo de oficinas. No, y a eso se le suma que hay más de 10 categorías de visas de República Dominicana para Haití y que cada una tiene un precio diferente, un costo diferente para el extranjero. Otra cosa que pusimos en esta investigación, que de hecho fue iniciada a mediados de año, fue una investigación muy estresante y de muchos datos, pero que nos sentimos muy felices de brindársela a ustedes, es cómo trabajan esas agencias de viajes con los consulados. Y es bueno reiterar que las agencias no son las que emiten las visas. De acuerdo con una entrevista que realicé a una dueña de una agencia de viaje en Puerto Príncipe, ella me comentó que tienen personas de confianza que trabajan en los consulados, no simplemente en el de Puerto Príncipe, también en el de Belader, en Lanzapitre, y que con esas personas
ya que, o sea, se pasan los pasaportes mano a mano y llegan al consulado, se hace el proceso. Entonces ella estaba explicando que quien esté interesado se dirige hasta esta agencia de viaje, entrega el pasaporte y el dinero en efectivo y, por ejemplo, ella se queda con $20. Suponiendo que son $500 que esta visa, ella se queda con $20, le entrega $20 a otra persona y esa persona entrega $20 a otra persona y al final puede llegar hasta $400 al consulado. Entonces, imagínense, si ese es un solo pasaporte. Exactamente. Y hay no sé ni cuántas agencias de viajes en Puerto Príncipe que hacen lo mismo y que cada quien tiene un precio diferente, no se sabe ni siquiera cuánto dinero llega al consulado por esa vía. Con el tema precisamente por denuncias de este tema de los buscones, de irregularidades en el proceso de visado, fue destituido el año pasado el cónsul de Juana Méndez. Entonces, la persona que asumió el cargo también denunció... Margarito de León. Exacto, también denunció lo que encontró. Denunció que había toda una estructura, que había muchísimas personas que se dedicaban a eso desde el consulado, que era un negocio muy lucrativo, que tenían estrechas relaciones con las agencias de viaje, que habían precios diferentes, que habían tarifas diferentes para cada condición, dependiendo de la persona y todo eso. Pero y también el director de migración. Sí, el director de migración, pero algo que quiero decir sobre lo de Margarito de León es que durante la entrevista él mencionó que había agencias irregulares antes, pero ahora se han regulado. La cosa es que, de acuerdo con el gobierno dominicano, con la Cancillería, todas las solicitudes tienen que ser en persona. O sea, aunque haya agencias, no deben ser algún tipo de intermediarios entre el consulado y el solicitante. Y él decía que si existen agencias reguladas, como que ellos no pueden como oponerse a las regulaciones del Estado haitiano, pero es que igual yo siento que es una irregularidad. Tenemos que decir que esta investigación se enviaron más de 100 correos, más de 22 solicitudes de acceso a la información pública. También se trató de ponerse en contacto con el viceministro de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y con los 5 cónsules dominicanos en Haití, sin éxito, todas las solicitudes de entrevista. Bueno, fue una investigación bastante exhaustiva, tú nos puedes comentar. Sí, fue una investigación bastante exhaustiva, pero yo siento que al final valió la pena exponer todo esto. No sabía que realmente funcionaban esas agencias de viajes en Haití. Es parte de una primera investigación publicada por nuestra compañera Ashley Presinal en el mes de abril, donde expone otras irregularidades, sobre todo en el gran monto de dinero que manejaron a discreción, creo que $3.600 millones que manejaron a discreción los diferentes consulados dominicanos en Haití. Y bueno, esto ahora de las agencias y los consulados es algo que realmente no esperaba que funcionaba de esa manera. Hay otra cosa que creo que ninguno se esperaba, y es que se han hablado muchas cosas, se ha hablado mucho sobre el tema de las irregularidades en las visas, pero también darse cuenta de que desde aquí un dominicano que cruza, un haitiano que cruza de manera ilegal a territorio criollo, puede solicitar una visa a través de un buscón. ¿Tú conociste un caso sobre eso? Sí, conocí un caso que me impactó. Esa persona cruzó la frontera de manera irregular y desde acá contrató un buscón que viajaba todas las semanas hacia el consulado de Belader y pudo conseguir su visa de esa manera. Pero también tuve la oportunidad de visitar diferentes agencias de viaje aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, y pregunté a una de estas si emitían o tramitaban o trabajaban de alguna forma con la visa dominicana y me confirmaron que sí. Eso fue para el mes de septiembre, que costaba $600, o sea que me imagino que de alguna forma quizá el solicitante llevaba su pasaporte y el dinero y ellos enviaban estos recursos o estos documentos hacia algún consulado en Haití. Entonces, que estas agencias funcionan desde Haití y desde República Dominicana también es algo que da mucho que decir, deja mucho que decir. Nos encantaría poder continuar esta conversación con ustedes. La investigación completa la pueden encontrar en el portal listindiario.com y en el link que está aquí debajo. También sería muy interesante si pueden dejar sus comentarios, compartir experiencias con personas del vecino país que conozcan y que tengan también algo que contar sobre la forma en la que adquirieron su visa dominicana.
También dejaremos un playlist con las diferentes entrevistas en audio y video que utilizamos para esta investigación y nos vemos en el próximo video.